Coincidirás conmigo en que a una cita importante no podemos ir de cualquier manera. Es fundamental prepararla bien. Hay citas que cambian la vida. Una entrevista de trabajo, esa primera cena con quien puede ser quizá nuestra pareja, pero para citas importantes de verdad, las que tenemos con el médico. Para pacientes crónicos, como los respiratorios, aprovechar bien esas consultas médicas mejora el control de su enfermedad y también su calidad de vida. Según un estudio que acaba de publicar FENAER, la mayoría de los pacientes respiratorios no preparan a conciencia esas consultas con el médico. Una quinta parte no lo hace en absoluto, es decir, van a la consulta, como se suele decir, a pelo. Y un 40% se limita a acudir a la cita con algunas cuestiones en la cabeza. En Date un Respiro insistimos siempre, como sabes, en la importancia de la información, que el paciente esté informado sobre su enfermedad, los tratamientos y las pautas a seguir para un óptimo control, entre otras cosas. Pero es igualmente básico ofrecer al doctor toda la información relevante sobre nuestra evolución y sobre los posibles problemas que hayan podido surgir desde la consulta anterior. Está demostrado que preparar bien las consultas antes de acudir a ellas mejora la relación médico-paciente, facilita la resolución de dudas y contribuye a mejorar el conocimiento sobre la patología por parte de quienes la padecen. Por el contrario, no prepararlas influye negativamente en el seguimiento de la enfermedad y en la adherencia a los tratamientos. ¿Cómo hay que preparar una cita médica? ¿Qué debemos contarle al médico y qué debemos preguntarle? Como siempre, aquí en Date un Respiro te damos las respuestas. No te pierdas nuestra tertulia porque de verdad hablamos de un tema importante en Date un Respiro. Aquí comienza Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. Tienes una cita, ya sabes, prepárala bien y más si es con tu médico. Vas a conseguir de esa forma ser un paciente informado y más capaz de controlar tu enfermedad. Y si le das a él o a ella toda la información relevante, la cita será un éxito. Sobre la importancia de ese objetivo y cómo conseguirlo, sobre si es suficiente con preparar las consultas mentalmente, por ejemplo, o es aconsejable anotarlas además. Sobre todo ello y más, lo que surja, vamos a hablar hoy con Irantxu Muerza, paciente con asma grave y presidenta de la Asociación de Apoyo a Personas Afectadas por el Asma de Euskadi, Asmavi. Irantxu, gran conocida de este podcast ya. Muchísimas gracias por volverme a invitar, tanto a ti, Luis, como a FENAER, por dar la oportunidad y dar voz a los pacientes para este tipo de cuestiones. Así que encantada de estar otra vez con vosotros. Estamos siempre encantados de recibirte y además de ver esa sonrisa. Nuestros oyentes no la ven, no la aprecian porque esto es audio, pero nosotros sí te estamos viendo y es una maravilla esas buenas vibraciones que transmites, Irantxu. Iñaki Morán, otro que tal anda, porque siempre con una sonrisa. Iñaki, es paciente con EPOC, trasplantado de pulmón y presidente de la Asociación Española de Pacientes y Cuidadores de EPOC, EPOC España. Iñaki, bienvenido de nuevo a Date un Respiro. Buenos días, Luis, bien hallado y muchas gracias por volverme a invitar y es un placer estar aquí con todos vosotros. Siempre con humor, así nos gusta. E intuimos también que Carolina Roca, que se incorpora por primera vez a nuestro podcast, es una mujer con espíritu, con buen talante, que la estamos viendo sonriendo, ¿verdad, Iñaki, Irantxu? Y eso nos gusta. ¿Qué tal, Carolina Roca, paciente con poliposis nasal, por cierto? Muchas gracias por invitarme y por eso, pues por animarme de ver los demás cómo sonríen a pesar de lo que están padeciendo, ¿no? Y muchas gracias por dar visibilidad a estos problemas respiratorios que a veces son muy desconocidos para el resto de la población. Claro que sí. Carolina, muchísimas gracias por haber venido hasta aquí. Iñaki e Irantxu, voy a empezar con vosotros. Como presidentes de asociaciones de pacientes, la primera pregunta sería esta. ¿Los pacientes preparan bien las consultas
que tienen con sus médicos o es habitual que salgan de ellas con dudas y sin toda la información conveniente? Irantxu, por ejemplo, ¿qué piensas? A ver, yo te digo que la mayoría sale con dudas. Hoy en día todavía sale con dudas. Es decir, entiendo que Iñaki está en la misma situación en la que recibimos muchas llamadas de pacientes a las asociaciones, recién salen de la consulta, dicen, oye, acabo de salir de la consulta del neumólogo y me ha puesto esto en el informe, y te lo leen por el teléfono, te mandan una captura por WhatsApp y cosas de estas, ¿no? Y al final te lo preguntan a ti en vez de preguntarle al neumólogo cuando acaban de estar con ellos, ¿no? Y luego está mucho la picaresca de cuando tienes una duda, no apuntarla, no anotarla en algún sitio, que eso me parece una cuestión fundamental. Nosotros sí que desde Asmavi lanzamos, bueno, tenemos lo que es el diario de asma, y ahí, aparte de la evolución del propio asma con los factores que registramos todos los días, sí que tenemos unas hojas de notas para ir apuntando esas dudas y para ir al neumólogo con ese cuaderno. Pero entiendo que Iñaki también dirá lo mismo que yo, que la mayoría de pacientes sale todavía hoy en día con muchas dudas de los pacientes, de los especialistas. ¿También te llegan esos pantallazos, Iñaki, que dice Irantxu, esas consultas por teléfono? Sí, a través del Facebook nos suelen hacer muchísimas consultas en ese sentido. El problema es eso, que es lo que dice Irantxu, ¿no? Que no se preparan las visitas al médico, en este caso a los neumólogos, ¿no? Estamos hablando de problemas respiratorios. Vamos y nos dicen, pues incluso nos han preguntado hasta que les han diagnosticado EPOC y a ver qué es eso. Entonces quiere decir que es una duda primordial el saber, cuando te diagnostican una enfermedad, saber qué es lo que es y cómo te va a afectar principalmente, ¿no? También es cierto que los neumólogos tienen, aunque hagan esfuerzos, tienen sus tiempos muy limitados, ¿no? Para poder atender al paciente en consulta, pero por eso es importantísimo, y nosotros lo recalcamos siempre a todos nuestros socios, a todos los pacientes, de que hagan una lista previa, que hablaremos si queréis un poquitín más adelante, más teniendo una lista previa de todo lo que tienen que preguntar, de sus dudas, para que luego no se quede nada al tintero. Y sobre todo, muy importante, de apuntar lo que te dice el neumólogo, porque eso es primordial también. Es fundamental. De eso hablaremos, como avanzas, Iñaki, un poquito más adelante, pero antes quiero preguntarle a Carolina, como paciente con poliposis nasal, ¿cuál es tu caso en concreto, Carolina? ¿Preparas las consultas o no? ¿Lo haces ahora un poquito más que eres consciente, o cuando hubo el diagnóstico, esas primeras consultas no las preparabas? ¿Cómo fue tu caso? Yo creo que he aprendido sobre la marcha. Ajá. Porque al principio no le prestas atención a esto, y cuando sales con dudas o te has olvidado de preguntar algo, luego sí que he aprendido como autodidacta y digo, mira, pues me lo escribo. Si me van saliendo dudas, me las voy anotando en un papel o en las notas del móvil, y luego pienso, bueno, cuando vaya a la consulta voy a pedir esto. Y sí que es verdad que a veces te dan algún tratamiento que como que los profesionales lo tienen como muy interiorizado, no te acaban de dar toda la información y luego te entran las dudas. Pero muchas veces, si no llevo ningún papel, lo pido en la consulta. ¿Cuántos días ha dicho que me tengo que tomar esto? Porque a veces dicen 3 veces al día, pero no concretan cuánto tiempo. Y cuando tengo estas dudas, pues no me importa coger allí un papel y me lo escribo. Sí, pero ha sido sobre la marcha. No he visto yo a nadie que me haya dicho anóteselo o no. Supongo que por la necesidad uno lo acaba haciendo. Sí. Es curioso, ¿no? Dice Carolina que, claro, los médicos, o por lo menos gran parte de los profesionales sanitarios, tienen tan interiorizado que lo que ellos o ellas dicen, el paciente lo conoce, y que es como una pequeña computadora que se va anotando mentalmente todos los datos, que además estar en una consulta no es una situación en la que se facilite siempre la escucha activa. Uno siempre va un poquito incómodo, cuando no febril o con algún problema, ¿no?, a una consulta. Es decir, que la escucha activa ahí disminuye, ¿no? ¿Qué pensáis? No es un sitio propicio donde uno esté 100% alerta, ¿no? Hombre, obviamente cuando vas al especialista es porque algo te sucede, ¿no? Y Claro. vas a revisiones o vas a lo que sea, y obviamente, aparte de... Yo creo que se juntan las dos cosas, ¿no? Lo que han dicho tanto Carolina como Iñaki, es decir,
tanto que ellos tengan interiorizado que nosotros tenemos, el paciente tiene unos conocimientos básicos de la enfermedad que muchas veces no sucede, y por otro lado el poco tiempo, ¿no?, que tienen los neumólogos pues muchas veces para darnos indicaciones o para darnos explicaciones extensas que igual las necesitaríamos, pero bueno, por ciertos factores pues bueno, no tienen ese tiempo. Y obviamente la humanización de la medicina pues bueno, está ahí hoy en día en auge, digamos, gracias al movimiento de algunos especialistas, y es muy importante, ¿no?, lo que tú has dicho, la escucha activa, ¿no? Eso forma parte de la humanización de la medicina, es decir, que no nos vean solo así como un número, un nombre y ya está, esto, una revisión rápida, sino que al final presten atención, ¿no?, a cómo habla el paciente, cómo siente el paciente, cómo se expresa, qué es lo que necesita, porque hay pacientes que necesitan más explicaciones y otros que necesitan menos, pero al final que el paciente al final se vaya, digamos, satisfecho, informado y de alguna manera formado también, ¿no?, por el propio especialista. Sí, Iñaki, ¿tu opinión? No, sí, tienes razón. O sea, quiere decir que el paciente cuando va pues, en un estado, pues, digamos, de urgencia, vamos a decirlo así, al médico y demás, pues entra nervioso, ¿no? No sabe lo que tiene, puede ser un empeoramiento de la enfermedad, puede ser unos síntomas nuevos, y muchas veces no estás atento a lo que realmente te están explicando, ¿no?, a lo que te están diciendo. Por eso también es aconsejable que bueno, pues siempre vayas acompañado, puede ser de alguien, ¿no?, sobre todo en ciertos casos, porque por ejemplo enfermedades como la TOC, antes enfermedades de personas afectadas ya de una cierta edad, ¿no? Entonces es eso, sí, no estás atento, no te hablan y muchas veces estás pensando en otras cosas, o estás pensando, siempre hablo de la enfermedad, ¿no?, estás pensando en qué te va a pasar, y no realmente no estás atento a lo que te dicen, y ciertamente ese es uno de los grandes problemas que tenemos los pacientes. ¿Te ha pasado alguna vez eso, Carolina, que nos decías, yo suelo pedir el papel si no entiendo nada, y si yo no lo llevo, si me he olvidado o que no tengo papel, se lo pido al médico, ¿no? Pero ¿alguna vez has estado tan, no sé si nerviosa, cansada, enferma también, que tu capacidad de atención era nula o casi nula? Ya, bueno, en mi caso quizás he tenido aún suerte de que he ido más que todo a revisión, y si es que he tenido que ir a urgencias voy acompañada, ¿no? Luego siempre lo que no cojo yo lo coge mi marido, mis hijos o así, ¿no? Pero sí que es verdad, lo veo incluso con mi padre, ¿no? Él lo entendería todo al revés, porque se fija solo o focaliza solo con alguna cosa que le suena que le ha dicho el doctor, pero no lo acaba de entender. También es mayor, hay cosas que hablan de forma técnica, aunque se pongan en la piel del enfermo, dicen a veces cosas que ellos no saben de qué están hablando, ¿no? Y hay que ir con algún acompañante, yo creo. Y además, lo que sí que cuesta es, una vez te has ido, ¿cómo vuelves a pedir las dudas? Porque claro, cuando has dejado la consulta, volver a llamar que por ejemplo, en Olot, ¿no?, solo vienen unos días los neumólogos. Luego, claro, si lo necesitas hoy, a lo mejor viene el viernes. Cuesta acceder, no es fácil. Les dejan el recado, a veces lo cogen, a veces la consulta ha dado para mucho y no tienen tiempo de llamarte. Vas como un poco así perdido, ¿no? Pero bueno, claro, supongo que esto le pasa a la mayoría. Si no te lo anotas, luego las dudas cuesta mucho de encauzarlas, ¿eh? Le pasa, no sé si a la mayoría, pero Carolina, te aseguro que a mucha gente. Fíjate, según un reciente estudio publicado por FENAER, la mayoría de pacientes respiratorios asegura preguntar a su médico todas sus dudas y obtener respuestas a ellas, ¿no? Es lo que aseguran. Sin embargo, casi un 40%, insisto, un 40% de las personas que padecen asma afirma que no suele preguntar y sale sin aclarar muchas dudas. ¿Esto sorprende, Irantxu? ¿Hay reparos en preguntar a los médicos? ¿A qué crees que se debe? A mí al final no me sorprende, obviamente, porque bueno, al final siendo presidenta de la Asociación de Asma y siendo la coordinadora nacional de asma dentro de FENAER, pues digamos que eso está a la orden del día, ¿no? En mi caso. Entonces, a mí no me sorprende nada, y es más, desde FENAER también se ha sacado un documento para prepararse esas citas médicas, ¿no? Para seguir unos pasos y prepararse las citas médicas, con lo cual yo pues desde aquí hago ese llamamiento también a los pacientes que puedan entrar en la web de FENAER y desde ahí pues acceder a
a esa preparación de las citas médicas, que a mí me parece fundamental para la propia información del paciente, ¿no? Que tiene que conocer su patología, conocer el tratamiento, cómo funciona y para qué es lo que cada cosa que toma, y al final hacer, pues digamos, hacer de un paciente activo, ¿no? Que al final le conozca la patología y el tratamiento y que tenga confianza con el neumólogo, con el especialista, para tener esa comunicación bilateral y que se entiendan, ¿no? Y que el paciente tome un poco las riendas de su enfermedad y anote todas las cuestiones que le surjan dudas, pues para aclararlas en su momento. Creo que es fundamental y creo que estamos en el camino de intentar educar a los pacientes, pero creo que queda camino todavía. Estás escuchando Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. A ver si este podcast modestamente contribuye un poquito a ello, ¿no? Yo soy consciente, o más bien el contrario, yo no era consciente de la necesidad de preparar de esta manera las consultas. No soy paciente respiratorio, pero sí puede haber otro tipo de patologías a lo largo de mi vida. Y hasta la elaboración de este episodio, fijaros, os reconozco, Iñaki, Carolina y Arantxu, yo iba también un poquito a pelo a las consultas, es decir, sin preparar nada. Y muchas veces he dicho al salir eso de, ay, caray, si no le he dicho esto, y que puede tener alguna relación por pocos conocimientos médicos, pero puede ser un síntoma de esto que me ha llevado a la consulta, ¿no? Es curioso. También hay pacientes que aseguran preguntar todas sus dudas en las consultas médicas, pero que aún así no acaban obteniendo toda la información que necesitan. Más de una quinta parte de los consultados por FENAER. Y en el caso de los pacientes con EPOC, Iñaki, ese porcentaje sube hasta casi el 40%. ¿Qué pasa? ¿No entendemos a los médicos? ¿Preguntamos mal? Porque una cosa es anotar las preguntas, pero claro, si hacemos las preguntas que no tienen sentido, que no nos llevan a ningún sitio, ¿es una cuestión de falta de tiempo de los sanitarios? ¿Qué pasa? Influye, yo creo que influye todo un poco, ¿no? También influye, creo, especialmente el conocimiento del paciente de su propia enfermedad, ¿no? Al principio no sabes ni qué preguntar, no sabes porque no sabes ni qué es esa enfermedad que te diagnostican. Entonces, en las primeras consultas, pues realmente estás aprendiendo. A medida que realmente ya vas conociendo tu enfermedad y vas sabiendo cómo evoluciona, pues también sabes mejor qué preguntar, ¿no? Y eso es así. Entonces, las preguntas van a ser más concretas y vas a sacar una información más exacta de lo que tú quieres saber. Pero sí, claro que ocurre, ese 40% es muy lógico, en el cual piensen que el médico no le ha dado la información total o la que él pretendía saber, pero muchas veces, o sea, yo no pienso que sea una culpa del especialista, ¿no? Sino que creo que más bien es una falta de información, insisto, por parte sobre todo del paciente. Tiene que aprender, el paciente tiene que aprender con el tiempo. Yo me costó, cuando me diagnosticaron EPOC, no sabía ni lo que era, tuve que venir a mirarlo en el doctor Google, como se suele decir, sí. Pero tenemos que ir aprendiendo y así, a base de, como decía antes Arantxu, un paciente preparado, pues ese es lo primordial para poder luego también saber qué preguntar y prepararte mejor para otras consultas. No sé si es el caso también de Carolina, que cuando hubo el diagnóstico de esa poliposis nasal, consultó al doctor Google, como señala Iñaki. Sí, Carolina, sí, también, porque cuando te diagnostican algo que tú no has oído hablar prácticamente, necesitas ir a Google y ver imágenes, y ver exactamente qué es. Y eso tiene su peligro, porque bien, pongas lo que pongas, pongas lo que pongas en un resfriado, pones imágenes de un resfriado y te pueden salir cosas monstruosas, ¿no? Pero eso no debería ser, porque estamos hablando de los momentos iniciales del diagnóstico, donde puede haber un impacto emocional hacia ese paciente al que le estás diciendo que algo nuevo acaba de entrar en su vida, y la consulta debería ser, esa primera consulta, la del diagnóstico, debe ser fundamental, que quede cerrada la información, que no dejemos la posibilidad al paciente que se vaya a Google. Ya, sabes, mira, en mi caso pasó cuando tenía anosmia, lo primero que me fijé en Google es que las personas que tienen anosmia puede ser que sea un signo del Alzheimer. Y puede haber
hay un porcentaje que sí, que se inicia así, ¿no? Y yo pensé, wow. Solo falta esto, ¿no? Claro. Luego ya lo asocian a la poliposis, pero de entrada te fijas en lo peor. Y en esto yo creo que no tenemos tiempo para hablar mucho con los médicos. Yo taladro mucho cuando hablo, porque pienso, voy a dar mucha información en poco rato. Pero es que es fundamental, porque yo creo que para dar un buen diagnóstico hay que escuchar bien al paciente. Yo el otro día lo dije en una reunión así de un Meet, que si yo creo que no hubiera dicho la palabra clave de que la mucosidad del esputo tenía una determinada forma, no hubieran tirado del hilo para descubrir que también tenía broncoectasias. Porque claro, si solo te preguntan según qué, no lo puedes adivinar. En cuanto dices, mira, es que tienen como forma de bolas, pues aquí fue lo que ayudó a encontrar que yo podía tener broncoectasias. Lo digo porque es importante la información que da el paciente de ayuda para ayudar a diagnosticar. Claro. Y a veces información sobre aspectos, sobre experiencias que uno puede tener muchísimas dudas de que pueda tener alguna relación con el diagnóstico final, pero sí, yo no sé, entiendo que habría que aconsejar que ante la mínima duda soltar esa información, ¿no? A veces puede interferir el miedo al ridículo, a aparecer ante un profesional sanitario como una persona excesivamente preocupada porque eso que yo pienso que puede tener una relación muy remota con lo que me está pasando es efectivamente, no está relacionado, ¿no? Al final. Y sin embargo lo puede estar, ¿no? ¿Crees que puede haber un poquito de miedo al ridículo, llamémosle vergüenza? ¿Qué pensáis? Hombre, un poco sí, ¿no? Porque claro, a veces a lo mejor alguien te puede encontrar como que exageras o que, en cambio en otros casos no, ¿no? Ha habido casos que no, que ya te escuchan y que bien, ¿no? Y que ha ayudado a diagnosticar. Ajá. Pero sí que es cierto que a veces según que puedes hacer comentarios, pues no sabes, hay un poco de pudor, ¿no? Entiendo. Iñaki, ¿cuál es tu opinión al respecto? Yo, bueno, no creo que tengas miedo, no sé, no lo veo así. Igual yo más que nada creo que, al hilo que estáis hablando antes también, que en esto sobre todo siempre hablamos de estos primeros casos, este primer caso, ¿no? Que te quedas bloqueado, ¿no? Aquí te dan una información y te quedas bloqueado. O sea, a mí me dijeron, tienes EPOC, y yo ya de ahí ya no pensaba en nada más. Me pregunté qué era eso, me dijeron que un enfisema pulmonar y no me explicaron más. Entonces te quedas bloqueado, pero si realmente yo ahora mismo, cuando no tengo ningún tipo de pudor, y no creo que la gente tenga pudor a preguntar, otra cosa es que te acuerdes como decíamos antes, de preparar bien las preguntas, las dudas que tengas y hacerlas, ¿no? En esos momentos. Pero no creo que la gente tenga miedo, porque la gente lo que quiere es saber, y quiere saber cómo va tu enfermedad, qué es, cómo va a ir, cómo te va a afectar, etcétera. Entonces, si tú tienes una idea de que puede ser X y le preguntas, ¿y esto puede derivar en X? Y pues yo creo que por eso ni el médico se va a enfadar, sino todo lo contrario. Yo creo que estará interesado en que estés informado y preparado, ¿no? Claro. No, yo no quería decir que el médico se enfadase, ¿no? No. Sino que a veces puede haber pacientes que a lo mejor una falta de formación quizá, de un exceso de inquietud de qué pensará el médico si yo planteo esto, que no va a tener nada que ver. Bueno, ese tipo de situaciones, ¿no? Por eso digo que el médico no va a pensar nada. O sea, que realmente que el paciente no tenga ese miedo a hacer esas preguntas, aunque parezcan que no tengan ningún tipo de consistencia, pero realmente las tiene que hacer. Si tiene dudas, tiene que hacerlas. Claro. Hablemos de... Sí, bueno, perdona, yo solo quería apuntar, Luis, que además que la confianza con nuestros especialistas yo creo que es fundamental, porque al final somos pacientes crónicos, con lo cual vamos a visitarlos durante mucho tiempo y al final tienes que tener esa confianza, ¿no? Y tu enfermedad es tuya, te quiere decir, al final él lo ve como especialista, pero como paciente lo vives tú. Y yo creo que lo que es el proceso de decisiones compartidas, ¿no? Por los dos, yo creo que es
lo ideal, ¿no? Que al final pues tú con tu experiencia, tus preguntas o tus dudas y él con su conocimiento, pues al final lleguéis al mejor control de la patología y obviamente pues a mejorar la calidad del paciente crónico como estamos hoy aquí, ¿no? Nosotros. Entendemos. Quería hablar con vosotros tres de la pandemia que ha llevado a que muchas consultas en lugar de presenciales se hagan por teléfono, ¿no? Una consulta telefónica, yo sé cuál es la respuesta, que sí. Os voy a preguntar si presenta más dificultades para ese intercambio de información, pero me gustaría que entrarais en detalle, si tenéis constancia de algún ejemplo concreto de vuestros asociados, Carolina como paciente, si esto de la consulta telefónica lo dificulta todavía más. Irantxu asiente, entiendo que sí, que conoce casos, ¿no? Sí. Yo, a ver, nosotros en la Asociación Nacional tenemos muchos casos que todavía están por recuperar las citas médicas, o sea, y se supone que ya medio hemos salido del COVID, ¿no? Ya no se habla tanto, pues hay mucha gente que todavía sigue sin recuperar esa periodicidad de las consultas médicas. Obviamente, los que tenemos enfermedades respiratorias es complicado porque a través del teléfono tú le puedes decir lo que estás tomando, lo que no estás tomando, cómo te encuentras hoy o si has dormido bien. Pero realmente a través de un teléfono el médico no te puede auscultar, no puede oír los ruidos de tu respiración, ¿no? Que al final para nosotros es básico, o hacerte una espirometría o hacerte una feno o cualquier otro tipo de pruebas, ¿no? Que se hacen en las enfermedades respiratorias. Entonces, creo que por teléfono sí que se puede hacer alguna especie de seguimiento, digamos, pero realmente nosotros necesitamos obligatoriamente tener visitas presenciales, consultas presenciales, para tener ese control, ¿no? del estado, porque el estado general del paciente tampoco se palpa igual a través del teléfono que cuando vas a la consulta, ¿no? Cuando hablas más, cuando toses, cómo hablas, todas estas cosas pues también influyen, ¿no? En la sensación general de los médicos, de los neumólogos en este caso. Entonces creo que es importante que sean presenciales por lo menos en caso de los respiratorios. ¿Lo consideras así también EPOC España, Iñaki Morán? Sí, mira, ayer mismo todavía me dijo una paciente que después de 3 años que ha conseguido la consulta, por fin. Estamos hablando vamos a decir, de telemedicina y la verdad es que ha llegado en una época de pandemia y yo creo que es un avance importante, ¿no? Y va a servir y se va a quedar. Sirve y se va a quedar, pero nunca tiene que ser sustitutivo de unas consultas presenciales. El paciente necesita, como dice Irantxu, necesita que le hagan una serie de pruebas y de controles que tiene que hacerlo pues el equipo de enfermería, el neumólogo, etcétera, ¿no? Y eso no se sustituye por una llamada telefónica o por una videollamada o como queramos hacerlo. Pero como decía antes, desde luego ha llegado. Nosotros, por ejemplo, yo junto con FENAER hemos trabajado en un cuestionario de teleconsulta para la EPOC, para que, pues que los pacientes estén preparados y sepan ante unas llamadas telefónicas cuáles son los síntomas que tienen que decirle, cuál es su situación basal, ¿no? Etcétera. Pero insisto, creo que se va a quedar la teleconsulta, pero que no sea nunca sustitutivo de una consulta presencial. Exacto. ¿Y qué opina una paciente, Carolina? Estoy totalmente de acuerdo con ellos. Sí. Ha servido por una etapa accidental, pero yo necesito ir allí, porque luego sí que necesitas hacerte notas, porque las consultas por teléfono aún son más rápidas, ¿no? Y luego sí que se te olvida, no sabes cuándo te llaman, ya lo dije, a veces lo he comentado, no sabes a qué hora te van a llamar, estás continuamente pendiente del teléfono porque te ponen un espacio de tiempo muy amplio. Igual te dicen entre las 12 y las 2 y estás allí continuamente 2 horas con el móvil, no llaman, luego a lo mejor son las 2:15. ¿No? Y aquí sí que aún es más rápida la consulta, tengo que tenerlo escrito seguro. Y además que, claro, las espirometrías y todo esto, pues no te las pueden hacer. Y además acostumbro a que siempre que me llaman y me dicen, ¿cómo estás? Yo siempre digo, bien. Es que digo, ¿no? Pero bueno, que sí que sirve, pero yo creo que sustitutiva de una visita no. Estás escuchando Date un respiro.
En eso estáis de acuerdo los tres. Lo que comentas, Carolina, eso de estar esperando a que llamen, que además siempre es curioso, ¿no? De 10 a 12, pues llaman a 12 y cuarto, ¿no? Recuerda a la distribución de los paquetes, ¿no? Que pedimos de vez en cuando. Si estás trabajando, ¿cómo lo combinas el teléfono con...? En la mañana del jueves, de 10 a 2. De 10 a 2, estás tú, no acotan el horario, ¿no? Claro que sí. En esta lucha por mejorar la información, por la preparación de la información previa a las consultas, la labor de las asociaciones de pacientes, por lo que me comentáis, Iñaki e Irantxu, es fundamental, ¿no? Ya nos habéis avanzado parte de vuestra labor de recibir esas consultas que no han sido respondidas por el profesional sanitario que tendría que haber dado salida, ¿no? ¿Alguna labor más relacionada con esto que nos ha ocupado en este podcast que estéis realizando desde Asmavi, Euskadi y desde EPOC España? Hombre, nosotros pues es un poquito pues lo que he comentado al principio, ¿no? Que nosotros estamos promoviendo lo que es el diario de asma, ¿no? Para que todos los pacientes apunten una serie de valores diarios que tiene dos funciones, ¿no? Por un lado, el propio paciente ve el autocontrol de su enfermedad, de su patología, cómo evoluciona, si va para arriba o para abajo, en qué zona se encuentra. Por otro lado, eso vale para dar unos valores certeros cuando vas a la consulta del neumólogo, para saber cuántas noches has dejado de dormir, cuántas dosis de rescate has necesitado, cuántas veces has asistido a urgencias, es decir, para darle lo que son cifras exactas. Y luego, aparte, pues lo que he dicho, ¿no? Es ese apartado que tenemos de notas, ¿no? De preparación de las citas médicas, pues para que cada vez que te ocurra algo, pues vayas anotando, ¿no? Y entonces tú vas con ese diario de asma al neumólogo, con lo cual tanto las preguntas de las anteriores consultas como de esta misma, pues la tienes anotados en el mismo, digamos, diario de asma, ¿no? En un apartado del diario de asma. Y luego, pues desde FENAER, pues también se lanzó lo que es la plantilla de preparación de las citas médicas. Entonces creo que las asociaciones estamos viendo que había una necesidad en este sentido, ¿no? Que como antes pues había muchos pacientes, pues eso, a través de las llamadas que recibíamos las asociaciones, al final nos hemos tenido que profesionalizar también. Nosotros, en Asmavi tenemos un equipo de neumólogas que responden, ¿no? A este tipo a veces de consultas más profesionales, ¿no? Las redirigimos a ellas, digamos, para que den esa atención, ¿no? Por parte de la asociación más profesionalizada. Y nosotros pues intentamos dar herramientas para que los pacientes también se eduquen en la autogestión de su enfermedad y al final, pues con eso pues ayuden a ellos mismos como pacientes y ayuden también a tener una comunicación fluida y a tener esas, pues digamos, esas conversaciones, ¿no? En las que tanto el paciente como el neumólogo pues hablan con confianza y se pueden preguntar cualquier cosa, ¿no? Sin pudor, sin miedo o sin vergüenza de nada. Imagino, Iñaki, que tienes herramientas parecidas también en EPOC España. ¿Alguna novedosa con respecto a la que nos ha contado Irantxu? No, por lo menos de momento no hay nada nuevo que descubrir. Yo creo que en principio está todo descubierto. A ver, nosotros hay que cubrir ese hueco que queda entre el neumólogo y el paciente, ¿no? Porque, pues que como hemos dicho aquí a lo largo de la charla, pues el paciente sale de la consulta con falta de información, sobre todo por muchos motivos, ¿no? Nosotros intentamos cubrir ese hueco, como pues están pacientes expertos que les van a estar apoyando a sus consultas y demás, y luego también pues ya preguntas más especializadas, pues tenemos también el comité clínico y el científico con especialistas en los temas que nos van a ayudar a contestarles, ¿no? Pero la base nuestra es eso, sobre todo lo que estamos hablando hoy es en la preparación, ¿no? De esas previas consultas que van a tener con sus especialistas, y hemos trabajado, como he dicho antes, en ese protocolo, en ese cuestionario en el cual está a disposición de todos los pacientes a poder saber un poquitín a qué atenerse y que sobre todo lo más importante que entendemos que debe conocer un paciente o que debe preguntar o que debe saber, y luego es intentamos potenciar a través de todos los medios posibles pues esa preparación, ¿no? Para que no falte ese conocimiento. Y eso sí, pedimos sobre todo también, hay que tener en cuenta, hablamos de los neumólogos, pero también hay que hablar del paciente, pedimos honestidad, ¿no?
que el paciente cuando vaya al médico que realmente cuente la verdad. Si le pregunta por si te está tomando el tratamiento, si no lo está tomando todos los días, pues que tenga que decirlo. O sea, es un camino de doble dirección. El neumólogo tiene que ayudarte, pero tú tienes que ayudar al neumólogo también con la realidad y la verdad para que sepa exactamente qué te puede pasar. No se puede mentir nunca, pero desde luego nunca en una consulta en torno a la adherencia, ¿no?, de nuestro Estás jugando tu salud y es importante el que cuentes la verdad y bueno, si te ha olvidado tomarlo unos días, pues tendrás que decirlo porque puede haber una diferencia en los valores de las pruebas que te hagan, que puede ser por eso y no por otro motivo. Entonces, eso hay que contar. La confianza es fundamental con el neumólogo, por eso decía, dentro de la confianza entra dentro de, oye, que a todos nos puede pasar eso, ¿no? Que por lo que sea, pues te has ido a algún sitio, lo que sea, y por el cambio de rutinas, pues te ha olvidado tomar algo, o no lo has tomado tanto como deberías, o unos días te has sentado mal, y tenemos que tener la confianza, ¿no?, con el especialista para contarle que no lo hemos tomado, ¿no? Porque realmente con la verdad es como vamos a paliar nuestra enfermedad. Con la mentira no vamos a ningún sitio. Yo estoy convencido de que Carolina nunca ha dicho una mentirijilla, ni siquiera por un día de falta de adherencia al tratamiento. ¿A que sí, Carolina? He intentado hacer lo que me han dicho, ¿no? Sí, porque al fin y al cabo, pues son ellos los que saben, ¿no? Y si vas tú por tu cuenta no vamos a ir bien. Lo que sí que veo es que, por ejemplo, hay una asociación que está intentando ya hace tiempo salir a la luz, que es AEPONA, que es la Asociación Española de Poliposis Nasal, que todavía no está, no sé cómo llamarle, constituida o ya aprobada para que los pacientes pudiéramos llamar y pedir información sobre pues, la enfermedad, los tratamientos y eso, ¿no? Creo que esta es una cosa que reivindico desde aquí, a ver si se hace posible que se agilice. Porque creo que me escribieron diciendo que todavía no están dados de alta, que están aún luchando para que... Dando sus primeros pasos, ¿no? Pero... No están constituidos. No están todavía, ¿no? Carolina, no están todavía constituidos del todo, están buscando gente precisamente con poliposis nasal para constituir, digamos, esa directiva, ¿no? Y desde ahí, pues poder generar esa asociación a la que dar apoyo, información, educación a todos los pacientes de poliposis nasal. Pero está intentando también, pues también te apoyo en ese llamamiento, ¿no? De los pacientes que tengan y tengáis poliposis nasal, que os unáis, ¿no? Hagáis esa fuerza y que realmente AEPONA salga adelante, pues para sustento de todos los pacientes que sufren esta patología. Yo creo que es la enfermedad dentro de las respiratorias que esto aún no lo tiene. Estaremos muy pendientes de esos orígenes que Carolina pide que se aceleren, ¿no? Para el bien de personas como ella. Pues es un placer hablar, fijaros, hablar de patologías, de enfermedades, de consultas en el médico y hacerlo con una sonrisa y de una forma muy, muy ligera y sobre todo muy divulgativa, que es lo que pretendemos siempre en Date un Respiro. Y eso lo conseguís pues solo unos señalados, gente con muy buen sentido del humor, como es Iñaki, Carolina e Irantxu. Vaya tres hemos conseguido juntar en este episodio. Muchísimas gracias a los tres, muchísima suerte y ya sabéis que aquí tenéis vuestro espacio en Date un Respiro. Sí. Gracias a ti también, Luis, que nos lo pones siempre tan fácil. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Muchas gracias a todos y a cuidarse. Estás escuchando Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. En fin, que preparar adecuadamente la consulta con el médico no es tan difícil y ofrece además grandes ventajas. Creemos que han dejado claro Irantxu, Iñaki y Carolina. Si eres paciente respiratorio y no te preparabas para ir al médico, hazlo a partir de ahora. Tendrás así toda la información y ninguna duda sobre tu enfermedad, su evolución, los tratamientos. Un paciente bien informado es un paciente implicado en el manejo de su enfermedad y, por lo tanto,
un paciente con mejor calidad de vida. Y la mejor información es siempre la que ofrece el profesional sanitario. Agradecemos su aportación a nuestros tertulianos porque también su información, surgida de su propia experiencia, es valiosísima. Y queremos además dar las gracias a Sanofi por su colaboración e implicación en el momento de divulgar los temas de salud que más te interesan y por haber hecho posible así este episodio de Date un Respiro. Saludos desde FENAER y de parte del equipo de este podcast: Miguel Ángel Rodríguez de los Santos, nuestro realizador, Martiño Suárez y Olga González en la producción y en el guión, Elena Goyanes coordinándolo todo y yo mismo, Luis Fraga, ante el micrófono. Te dejo con ese puntito de humor que nos trae gracia en cada episodio. Hasta pronto. Adiós. A ver, me gustaría saber si la... Bueno, esto ya es el colmo. Desde luego, papá, es que te pasas 3 pueblos. Ay, hola, perdona, ni me había dado cuenta que estabas ahí. Es que, de verdad, yo ya me río por no llorar. Resulta que mi padre, siempre que va al médico, pues sale con un montón de dudas. Que tú le preguntas, por ejemplo, papá, ¿y esto cada cuántas horas te lo tienes que tomar? O, ¿este inhalador que te ha recetado es para sustituir al que usabas o tienes que usar los dos? Y él siempre te contesta lo mismo. Pues no sé, no me lo ha dicho. Concho, pues si no te lo dice, pregunta, ¿no? Total, que le he convencido de que antes de ir a una cita con el médico hay que prepararse bien. Que no te lo pierdas, que la primera vez que se lo dije, ¡ay Dios! Pues no me salta con que él se prepara perfectamente para las consultas con el médico, que se ducha, se afeita, se pone la colonia que le regaló mamá y se viste con el traje de los domingos. ¡Ay, no, papá! Ese tipo de preparación no, le dije yo. Y le expliqué que tenía que ir apuntando cualquier problema que le fuera surgiendo y también todas las dudas que le tenga que preguntar. Así que aquí me tienes, leyendo el documentito que ha preparado para la consulta que tiene dentro de 2 días y que me pasó ayer. Bueno, documentito. Hay leyes que tienen menos páginas, que ha escrito una lista de preguntas más larga que una serie turca y además menudas preguntas. En fin, ¿qué tengo que llamarle? Para explicarle que, bueno, que no se trata de confundir al doctor con la Wikipedia, sino de conseguir la información que sea realmente de interés para él sobre su enfermedad. Una llamada difícil, no creas, porque llevarle la contraria a mi padre no es nada fácil, ¿no? Que en cuanto le corriges algo, se cabrea más que Carlos de Inglaterra cuando le ponen una pluma y un tintero delante. Ya verás, ya. Allá vamos. ¿Papá? Sí, soy yo. Mira, que es que he leído tu lista de dudas para el médico y... Sí, está bastante bien, pero verás, hay cosas que... No, que no es que estén mal, no te empieces a alterar. Simplemente es que tienes que resumir un poco, porque el médico no tiene todo el día para ti. Que sí, que yo te dije que tenías que preguntarle todas tus dudas, pero... A ver, papá, si lo entiendes... Hay un término medio entre quedarte callado y hacerle un interrogatorio al médico sobre lo divino y lo humano. Así que ya he visto que solo preguntas sobre lo humano, que de Dios no le hablas, lo que le faltaba al pobre neumólogo. Pero es que lo que tienes que preguntarle es, por ejemplo, pues si sigues con las mismas dosis, o si puedes tomar las pastillas para la tensión con el tratamiento que te ha dado, o si tiene efectos secundarios. Ay, papá, ¿cómo te pones, Vamos a ver, papá. Al médico no le puedes preguntar si él cree que fue Fleming quien realmente descubrió la penicilina, porque hay quien opina que fue otro. Y mucho menos quien cree que va a ganar este año la liga, papá, por Dios. Que me da igual que te parezca que tu neumólogo es un tipo muy culto y aficionado al fútbol. Que esa no es la cuestión, hombre, que eso no fue lo que yo te dije. Que saber quién descubrió la penicilina no te va a mejorar de lo tuyo. Vale, pues tacha esas y deja si quieres la de la guerra de Ucrania. Que sí, que tiene relación. Que si dura mucho vas a seguir pagando la leche de luz por el equipo de oxígeno. Pa' ti la perra gorda. Y mira, otra cosa.
También le tienes que dar información al médico. Por ejemplo, le tienes que contar si estás mejor o peor, si haces los ejercicios que te dijo, si comes bien. ¿Cómo? ¿Que no le piensas decir que te has saltado la dieta? ¿Pero cómo que él no es nadie para saber que te pones ciego de huevos con chorizo? Ay, mira, papá, ¿sabes qué? Tú haz lo de siempre, o sea, lo que te dé la gana, allá tú. Después, si estás mal, no te quejes. Y desde luego, el que va a acabar mal es tu médico, como tenga muchos pacientes como tú. ¡Hala, adiós! ¿Qué te decía? Es imposible. Mira, si tú tienes alguna enfermedad, cuando vayas al médico no hagas lo de mi padre. Tú prepara bien la cita y lleva anotado lo importante para contarle y para preguntarle. Pero lo importante que de verdad te afecte. Que para saber cosas como quién va a ser el próximo presidente del gobierno, pues lo mejor es esperar a las elecciones. Sí, esa pregunta también la había apuntado. Alucina. Sí, es que... Ay, señor, dame paciencia, o veneno, lo que tengas más a mano. Hasta aquí, date un respiro. Recuerda que puedes mandarnos mensajes de audio de WhatsApp al teléfono 624-201-909 y dejarnos tus sugerencias o preguntas. Date un respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER.